Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 1 o 1 de abril del año 2022. El día de hoy vamos a tener un panel forum importantísimo y muy amplio y muy polémico. En fin, es un tema maravilloso. Vamos a hablar de la educación médica continua en México. Y para ello, voy a presentar a los panelistas. Primeramente, la doctora Sandra Fabiola Aguilar García. Ella es pediatra, neonatóloga, coordinadora de enseñanza del Hospital Copelchen. Ha tenido múltiples participaciones en educación médica continua, es capacitadora y conferencista y además es la profesora titular del Simposio de Pericultura Amapola Adelgras. Igualmente nos acompaña para este foro el doctor Pedro Tostli Ricalme. El doctor Pedro Tostli es pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Ha participado en todos los niveles de educación médica y educación médica continua. Ha sido profesor de posgrado de 30 generaciones y asimismo ha tenido múltiples cargos en organizaciones médicas. El doctor Arturo Aguilar Ye es exdirector de la Facultad de Medicina de Minatitlán, maestro y director en ciencias con especialización en sistemas de salud y director general del área académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Es un gusto tenerlos aquí y sin más preámbulos voy a ceder la palabra primeramente a la doctora Fabiola Aguilar, preguntándole qué es la educación médica continua. Ok, podemos compartir pantalla para que nosotros lo veamos en un preámbulo y todos podamos estar en misma sincronía acerca del tema. Vamos a ser un poquito breves en lo que es la educación médica continua y prácticamente como este grupo lo empezamos muchos pediatras, al final de cuentas algunas recomendaciones de cómo consideramos en un momento dado que podría ser el futuro de la pediatría, de acuerdo a todos los procesos que hemos estado viviendo, sobre todo en estos últimos 2 años. Para empezar, la profesión médica que todos ejercemos en este grupo, realmente se ha considerado como un guardián de un cúmulo de conocimientos que siendo prácticamente todos de carácter intelectual, se tienen que completar con la experiencia, con la práctica diaria, con lecturas, con conocimientos, pero que a través de los años se han ido transmitiendo de generación en generación de forma verbal y después por textos escritos como parte del privilegio de ser maestros. Cuando un joven o una persona o un estudiante sale de la Facultad de Medicina, creemos que podemos ser capaces de realizar un montón de cosas. Sin embargo, nos enfrentamos con la realidad de una manera brutal. Cuando ya estamos nosotros en el proceso y en el camino de ser trabajadores y formar parte de la mano de obra del país, nos damos cuenta que no es tan idealista la carrera de medicina como nos la habían pintado en la facultad. Nos enfrentamos a un montón de pacientes a tiempos muy cortos para poder proporcionar una atención de calidad a todas nuestras personas que requieren nuestra atención, aunado de que todos los días vienen deprisa conocimientos, avances tecnológicos, salen nuevas enfermedades, no sabemos qué más leer y salen además artículos, textos y demás que nosotros podemos considerar como una infodemia y sobre todo toda esta carga de trabajo, todo este atiborramiento, se podría decir, de información, hacen que un médico muy pocas veces al final de su día tenga ganas o esté dispuesto a aprender más allá de lo que le enseñaron en la carrera. Entonces, eso es un dilema que nosotros tenemos de forma frecuente. Por tanto, el proceso se crea un proceso que se llama educación médica continua. La educación médica continua, como su nombre lo dice y como lo comenté hace un momento, es un proceso constituido por un conjunto de actividades teóricas y prácticas
que tienden a mantener el ejercicio profesional en el más alto nivel, o sea, porque nosotros tenemos unos conocimientos muy básicos y muy claros, o sea, las bases nos las dan en una universidad, en una educación formal. Sin embargo, poco a poco tenemos que irnos empapando de todo lo que viene y de las tecnologías con el fin de que se cumplan la mejor atención hacia un paciente. ¿Cuándo debemos de empezar la educación médica continua? Al final de nuestra formación curricular. No hay manera. En el pre y en el posgrado. ¿Y cuándo se termina? Cuando dejemos de trabajar. La educación médica continua debe ser un proceso permanente. Tiene que tener una naturaleza participativa en el cual el aprendizaje se debe y se produce alrededor de un eje central constituido por el trabajo habitual de los servicios. Ahorita vamos a hablar un poquito más de todo esto que estamos platicando. ¿Cuál sería su propósito entonces? Su propósito fundamental, más que nada, superar la obsolescencia. La obsolescencia, ¿por qué? Precisamente porque todos los conocimientos van más allá, van avanzando, van muy rápido, y lo que nosotros sabíamos el día de ayer probablemente no es lo que sepamos el día de hoy. Por lo tanto, la educación médica continua debe ser activa, permanente, continua, se debe estar centrada en la práctica diaria. Tendemos a mejorar nuestra capacidad y habilidades, pero también tiene que centrarse en un fundamento ético, porque hay muchas situaciones y muchas cosas nuevas que no son aplicables y reproducibles en un momento dado. Por ejemplo, lo más fácil para decir, muchas veces a nosotros en nuestra formación, en nuestras facultades, en nuestras prácticas hospitalarias, nos enseñan que es muy bueno y que debemos hacer una medicalización de acerca del parto. Nos dicen que tenemos que una embarazada debe ingresarse, le debe de canalizarse, debe de poner oxitocina. Cuando actualmente se aboga por tener un parto centrado en la mujer, difícil de sacarnos de la cabeza que la mujer no necesariamente tiene que ser canalizada, no necesariamente se le tenga que poner oxitocina, no necesariamente se debe tener en ayuno, que debe de tener una posición libremente escogida siempre y cuando tenga un parto de bajo riesgo. Entonces, todos ese tipo de detalles es muy difícil de sacarnos y muchos de nosotros somos reacios a esta situación, aunque tengamos la evidencia en nuestras manos que todo ese tipo de manejos que estaba hace 5, 6, 10 años debe de cambiar o debe de modificarse. Entonces, prácticamente, la educación, los programas de educación médica continua se deben de establecer, más que nada, a partir de las necesidades de una población blanca, de una población que en este caso somos los médicos y enfocadas a las actividades esenciales que nosotros llevamos a cabo diariamente, cuyo resultado se va a reflejar más que nada en que vamos a proporcionar una mejor calidad de vida a la población y también, ojo, sobre todo para las instituciones, una reducción de costos en la atención de la salud. ¿Cómo podríamos llevar a cabo esto de la educación médica continua? ¿Cómo podemos lograr nuestros objetivos? Bueno, pues la educación médica continua debe de quedar claro que forma parte de la responsabilidad profesional de cada médico. Entonces, cada uno de nosotros sabe que en el momento en que entramos a la carrera de medicina, y siempre nos lo dicen y nos manifiestan, seremos unos estudiantes eternos y cada uno tiene que ser responsable de lo que aprende cada día. Los programas deben diseñarse para satisfacer las necesidades educativas propias del ejercicio profesional de quien los ha de tomar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un programa de especialidad, subespecialidad, de angiología, que el programa de pediatría comunitaria, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también? Como tercer punto, evaluar la calidad de la atención de los pacientes, porque este es el medio más valioso para identificar las necesidades antes mencionadas. Y por último punto,
Los programas deben de realizarse en los propios centros donde son atendidos los pacientes y por lo tanto donde se encuentran los problemas que ameritan solución. Es decir, deben individualizarse. ¿Qué significa esto? Bueno, la definición más sencilla es: educación médica continua es un proceso personal, propio, alimentado y que debe ser alimentado por la devoción de aprender para servir, o sea, para dar un servicio. Entonces, la actividad, como ya lo hemos mencionado, es permanente. ¿Y qué es importante de esto? Para mí, el punto 4. Entonces, individualizarse los programas a cada lugar. Y en Secretaría de Salud, y me imagino también que en las instituciones del Seguro Social se realiza. El coordinador de enseñanza, más o menos por ahí de octubre, noviembre, levanta una cédula de evaluación de las necesidades de capacitación de su personal. Y esto es para todos, o sea, para el médico, para el subdirector, para administrativos, para personal de intendencia, para personal de ambulancias. ¿Por qué? Porque los programas de educación médica continua deben ser generalizados, no pueden ser solo propios, sobre todo si hablamos de instituciones y si hablamos de que todo funciona como un engranaje. Entonces. Muy bien, doctor Aguilar. Yo creo que vamos a dar oportunidad. Vamos a quedarnos ahí. Dejo de compartir pantalla. Para discutir estos temas un poco después. Sí, muchas gracias. Definitivamente que si vemos lo que es la educación médica continua, ha existido desde que existe la humanidad, propiamente dicho. Las actitudes, la información, las habilidades, las competencias, como ahora le llamamos, pues pueden ser presenciales y pueden ser de mucho tipo. Yo quiero pedirle al doctor Arturo Aguilar Ye si nos puede mencionar algo desde su percepción. Y bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, fíjense que escuchando con mucha atención, y yo felicito a la doctora Fabiola Aguilar por cómo abordar el tema. Creo que yo tendría algunos comentarios, espero enriquecedores, en el sentido de, creo que hemos visto la educación médica continua como a veces un acúmulo de conocimientos que el profesional en la medicina debe de adquirir. Y creo que nos hemos centrado a veces solamente en esta parte teórica, ¿no? A veces creo que llegamos a la parte de las habilidades, pero escasamente para una competencia profesional nos falta esta parte actitudinal. Y en un recorrido rápido de cómo están, digamos que las formaciones continuas, la parte actitudinal generalmente es lo que falta, y curiosamente nuestros usuarios son los que demandan. Nuestros usuarios no demandan la falta de conocimiento, sino la falta de actitud, y es algo que creo que es muy necesario y prioritario trabajar. También creo que hemos ido migrando de una educación médica continua, disciplinar, a abrirla y hacerla multidisciplinaria. Es más, no solamente multidisciplinaria, sino transdisciplinaria, y hay, digamos que, posturas, inclusive la OMS en 2010, lo que está marcando también es que debemos de pasar de una educación médica continua a un desarrollo profesional médico continuo. ¿Esto por qué? Porque no debemos de ver al médico desde el punto de vista técnico solamente, sino como un profesional que tiene diferentes necesidades, que tiene que ver desde el punto de vista, otra vez, técnico, pero también en su comportamiento. Cuando trabajamos en las habilidades sociales de los médicos, cuando trabajamos en mejorar sus capacidades de gestión, y sobre todo cuando lo educamos en las funciones que tiene como prestador de servicios ante una sociedad.
creo que si seguimos viendo o nos seguimos viendo como solamente prestadores de servicios desde una perspectiva de la oferta de servicios, pues la realidad en salud de nuestras sociedades va a tener grandes áreas de mejora. Entonces, yo sí quiero dejar el punto de que tenemos que ampliarlo, salirnos un poco de la caja técnica para verlo en otros escenarios, y no solamente en otros escenarios, sino inclusive de otras disciplinas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar. Eso me hace recordar y reflexionar un poco acerca de quién tiene la actitud adecuada para ser médico. ¿Quién tiene eso? Y desgraciadamente, con tantas escuelas de medicina que tenemos ahora, muchos de los chicos tienen una idea muy deformada de la medicina o de ser médico. Entonces, antiguamente el médico trabajaba sin pensar siquiera si iba a ganar dinero, simplemente por el espíritu, la idea de que iba a hacer algo por alguien más para promover su salud o tratarle sus enfermedades. Actualmente, el muchacho que ingresa a una escuela de medicina está pensando qué especialidad va a hacer y va a escoger una que le deje más rentabilidad. Entonces, ¿eso qué relación tiene con la educación médica continua? Bueno, primero hay un problema filosófico muy serio, porque estamos creando una serie de especialistas para que ganen dinero, para que hagan una medicina muy poco operativa para las necesidades que tiene la población y que tiene el país. Entonces, yo creo que es muy importante. Quiero aprovechar al doctor Pedro Tostli, que si nos puede decir algo, cómo considera él la evolución de, pues, algunas décadas atrás, para no irnos desde los tiempos de Espinosa de los Reyes y cosas por el estilo. ¿Cuál es su percepción de qué es lo que ha pasado con la educación médica continua? Ok, doctor Eduardo, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a participar. Pues cuando yo decidí estudiar medicina, alguien o algunas gentes o muchas gentes me dijeron, el médico tiene que estudiar toda la vida. Y esas opiniones no venían de profesionales de la medicina, eran de gente común, de a pie, que me decían eso. Y entonces, pues era el principal coco que teníamos los que queríamos estudiar medicina, porque sabíamos que teníamos que estudiar toda la vida, que no teníamos derecho a diversión, a tener novia, en fin, una vida personal muy limitada. Bueno, ese fue el concepto que inicialmente se me inculcó. Y bueno, pues la educación médica ha variado totalmente. Decía el doctor Alberto Peña en un discurso que dijo hace años, dice, pues cuando iniciamos la práctica de la pediatría, pues nada más había rayos X, laboratorios, sí, ya importantes, había laboratorios de inmunología, de pruebas de alergia, había parasitología, bacteriología, pero todo esto ha crecido, ¿sí? Cuando yo hice mi residencia, llegó un aparato de eco, un eco oftálmico, que nadie lo sabía usar. El maestro Murillo, el jefe de oftalmología, me dijo, lee las instrucciones y tú vas a hacer los ecos sin saber totalmente. Hoy pues el ultrasonido es una disciplina bastante avanzada, muy aplicada. Yo llegué a la ciudad de Puebla sin saber lo que era una tomografía computada, después apareció. En fin, hoy la medicina se ha transformado mucho, se ha hecho muy tecnológica y ha perdido en muchas facetas su aspecto clínico.
El médico actual, el médico joven, es un médico que acude mucho a todos los, pues, a todos los apoyos que tiene el médico para establecer un diagnóstico. Cuando yo les decía a mis residentes, en 5 minutos puedes hacer un diagnóstico. Y no, hoy, antes de intentar hacer una anamnesis o un interrogatorio adecuado, ya se está pidiendo por lo menos una radiografía de tórax o una tomografía, ¿sí? O una resonancia, ¿sí? Sin saber muchas veces que una tomografía equivale a 150 radiaciones de una placa de tórax. En fin, ha variado mucho la práctica médica, tanto del médico general como el pediatra, como de otras especialidades. Ha cambiado mucho. Ha cambiado en el sentido positivo, pero también en sentido limitativo, porque muchos de los jóvenes de nuevo cuño, los jóvenes profesionistas de nuevo cuño, acuden mucho a la tecnología y olvidan que en la práctica de la clínica nos da muchas cosas que nosotros podemos ayudarnos para establecer un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Ese es más o menos mi concepto. Sócrates, Platón decían que pues el ser humano debe de estudiar toda la vida y yo pienso que estaban en lo cierto, ¿no? Porque no es nada más cuando se jubila uno, sino cuando se quita la ilusión de estudiar, de aprender, de superarse. Entonces, pues ya está uno obsoleto, como dice la doctora Fabiola. Pero si uno tiene ese incentivo de prepararse, de estudiar, de continuar investigando, de continuar buscando información a través de gente que está más actualizada. En fin, el médico, el profesional de la medicina, se mantendrá vigente, aunque llegue a una edad pues ya madura. Entonces, pero a mí me ha tocado ver muchos médicos de edad mediana que ya se jubilaron hace muchos años, porque ya no tienen ese incentivo de continuar su preparación. Y yo pienso que la educación médica, como tal lo dice, debe ser continua, forever, toda la vida. Muy bien, muchas gracias, doctor Pedro Dostli. Nos has mencionado ahí algunas de las características que vivimos actualmente y la percepción de cómo han cambiado las cosas. Yo quisiera retomar mencionando los estudiantes de medicina, porque el doctor Arturo Aguilar dijo conceptos muy interesantes, que no todas las escuelas de medicina tienen para recibir médicos. Y en alguna ocasión yo preguntaba en algunas de estas escuelas de medicina, ¿cuál era el objetivo? O sea, ¿cuál era el tipo de médico que estaban formando? O sea, ¿como para qué? ¿Cuál era el plan de estudios? ¿Cuál era el objetivo de formar a ese médico? Y entonces hay algunos parámetros muy interesantes porque parece ser que el único parámetro objetivo que tenemos es la evaluación del examen nacional para especialidades médicas. Entonces, yo preguntaba en alguna universidad, bueno, valoran qué porcentaje de los egresados pasó el examen. Es una cuestión meramente técnica. Eso no quiere decir que tenga competencia realmente para otras cosas. Y yo proponía que sería bueno preguntar, ese muchacho que egresó, ¿cuál es su condición laboral, de satisfacción personal, de realización a los 5 años o a los 10 años? ¿Qué pasó con él? Entonces, si tenemos 100 y tantas escuelas de medicina y el muchacho desde que entra a estudiar medicina está pensando hacer una especialidad, y si en la escuela de medicina simplemente lo preparan para cumplir un requisito y el objetivo
es pasar un examen para hacer una especialidad, qué bueno para los que pasaron el examen, que son los menos. Y los que no lo pasaron, ¿qué van a hacer? Tengo esos números. ¿Qué van a hacer? ¿Qué nivel de competencia tiene para lo que deberían de haberlos formado en la escuela de medicina? Yo quiero pensar que en la escuela de medicina, donde esté ubicada, pues quieren médicos generales que atiendan en el primer contacto. Y las escuelas de medicina están formando a los médicos que esa localidad o esa región o México necesitan, porque también es muy polémico hablar de la educación médica. Después de la escuela de medicina, ¿qué pasa con esos médicos que no entraron a un área hospitalaria? ¿Dónde trabajan? ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que están aprendiendo en su trabajo? ¿Qué satisfacciones tienen de ello? ¿Y cómo les da una forma de vivir? Los que entran a un área hospitalaria, pues tienen garantizado cuando menos 3 años que van a tener un sueldo poquito, que van a trabajar muchísimo, pero a cambio de eso, pues van a adquirir una serie de cualidades y competencias hospitalarias que les van a permitir trabajar en un hospital. Entonces, yo creo que no va a haber hospitales para todo el mundo. De Y hecho, ese médico especialista, cuando sale de la especialidad, pues necesita capacitarse y llevar una educación médica que sea continua para todas aquellas cosas que necesita saber si quiere trabajar particularmente, si quiere hacer promoción de la salud, si quiere vigilar crecimiento y desarrollo. Entonces, yo creo que tenemos que hablar que hay una serie de políticas que hemos adquirido a partir de la institucionalización, yo diría a inicios de la década de los 40, y que ha llevado una transformación para ir matando poco a poco el primer contacto, el concepto del médico general, las cualidades de ese médico general que a diferencia de otros médicos es muy empático, generalmente muy comprometido con el paciente, algunos, o al menos ese concepto tenía yo, y que conocen bien la región, se vuelve el médico del abuelo, del tío, del sobrino, del niño, etcétera, etcétera. Doctor Arturo Aguilar, tiene la palabra. Sí, doctor Lara, fíjese que lo que usted comenta es producto de muchas reflexiones, ¿no? Tanto adentro de la Universidad Veracruzana como en las facultades y escuelas de medicina del país. Yo lo que haciendo el análisis, yo me iría un poco también antes, ¿no? ¿A qué me refiero? Al hecho de cómo ingresa el estudiante, cuál es el proceso de ingreso. Tenemos, digamos que, entidades en el país que el proceso de ingreso lo que hacen también es ampliar la brecha social. Acceden a las escuelas de medicina aquellos estudiantes que son privilegiados socialmente, que tienen determinantes muy superiores o que están en los cuartiles más altos de la sociedad. Ya vemos instituciones en donde lo que previsamos es ser este buffer o este equilibrador social, este medio de movilización y de atención a necesidades sociales, ¿no? Yo creo que desde el ingreso tenemos que hacer el análisis de cada escuela y facultad de medicina. La otra es, como dice usted, la misión. Me preocupa, y aquí quiero ahondar en su comentario, el hecho de la política actual de aumentar la cantidad de plazas y de sedes de residencias médicas. ¿Cuál va a ser la postura de las facultades y escuelas de medicina? ¿Ser propedéuticos de las residencias? Si todos los estudiantes van a acceder a un posgrado. Y ahí viene el tercer elemento que creo que hay que también dialogar. Los posgrados en salud y en medicina solamente van a ser clínicos.
Eso es lo que necesitamos y creo que el problema no está en la educación ni en las escuelas de medicina solamente, sino en el sistema. El problema es que como país no tenemos definido cuál va a ser el enfoque del sistema de salud mexicano. Y vemos, yo creo que situaciones como contradictorias. Por un lado, el discurso dice que va hacia una atención primaria a la salud, pero por el otro lado hay una hiperespecialización o intención de hiperespecializar o especializar la prestación de servicios. Y ya sabemos que una especialización de los servicios lo que hace que va a ser caro, va a tener poco retorno en salud y que no va a ser sostenible. Y sin embargo, seguimos dando pasos en ese sentido. Entonces, yo creo que es una reflexión que debemos de hacer todos los profesionales y tener muy claro los aspectos a mejorar. Gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar. La doctora Fabiola Aguilar, adelante. Sí, mire, a mí me gustaría en un momento dado mostrarles esto. Todo eso que estaban comentando, yo lo tengo especificado en unas diapositivas, fíjense. Sabemos que es importantísimo la educación médica continua, eso nos queda claro. Entonces, pero también tenemos que centrarnos en la realidad que estábamos platicando. Entonces, la tenemos que aplicar. Imagínense, en la actualidad hay más de 133,000 estudiantes de medicina en el país, más, y estos incrementan con cada año de acuerdo a las matrículas. Tan solo en el 2017 hubieron 14,000 pasantes de medicina. El ENARM en el 2020 nos ofertaron un total de 17,910 plazas en México, de 42,423 profesionales sustentantes, solo se quedaron 18,173. En el área de pediatría, la oferta solamente son de 1,381 plazas en todo el país. Pues en consecuencia de la demanda para la realización de una residencia, pues es elevada. Y el número de plazas ofertadas también se supone que se elevan. Desde el 2021, desde el 2020 se han estado incrementando con cada año. ¿Cuáles serían las especialidades de mayor demanda con el mayor número de plazas en el país? Medicina familiar, medicina interna, urgencias, anestesiología y cirugía general. Y las que tienen menor cantidad, menor número de plazas, está medicina legal, medicina del deporte, medicina preventiva, y hay algo que yo no conocía, algo que se llama medicina de la calidad de la atención médica. Esa medicina todo ese tiempo que no estás tocando, te lo voy a poner de más, ¿ok? Esa medicina de calidad de atención clínica, solo hay 5 plazas. ¿Y qué importante es esta especialidad? Bueno, con el ENARM, en teoría, se consiguen seleccionar a los mejores aspirantes para ocupar una sede de especialización. Pero también es cierto que cada año, como decía el doctor Lara, quedan sin ingresar un montón más de estudiantes, un montón de médicos que no son aceptados. Actualmente existen reportes confiables que estos compañeros no tienen oportunidad económica sobre todo, o por los cursos, lo que sea, o no entran a la especialización, se van a quedar con pocas posibilidades de ejercer y de ganarse la vida con el trabajo derivado de los estudios que realizaron, aún teniendo título y cédula. Ya que en las escuelas y facultades de medicina se ha visto que se carecen por completo de programas adecuados que proporcionen a sus egresados que para ejercer y sobrevivir al trabajo que ellos, a la profesión que ellos estudiaron, vaya. Hoy por hoy, casi todas las universidades se enfocan en preparar al futuro médico para especializarse y no para ser un médico comunitario. Y justamente como estaban comentando, ¿cuáles son las preguntas obligadas que tendríamos que hacer a nuestros estudiantes de medicina, así como lo decía el doctor Aguilar? Antes de entrar a una residencia médica, tienen que preguntarse, o antes de entrar a la facultad de medicina, es ¿dónde quieren vivir? ¿Dónde quieren trabajar? ¿Qué expectativa tienes de la especialidad que vas a escoger? ¿Por qué? Bien decía el doctor Riquelme, cuando yo llegué, los especialistas ahorita, los nuevos especialistas, lo primero que te piden son paraclínicos, una tomografía, una radiografía, lo que ustedes quieran. Oh, sorpresa, vénganse al hospital comunitario de Jopelchen, donde solo tenemos radiografías en el turno de la mañana. Entonces, es bien complicado
poder hacer una medicina amplia y te tienes que centrar y te tienes que ir a estudiar las guías de práctica clínica con el fin de homogeneizar tus procesos y no estar elucubrando y haciendo, ¿sabes qué? Esto dice esto, esta bibliografía dice eso. ¿Qué dice? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las guías? ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel del país? ¿Qué dice la medicina basada en evidencia? Es un hecho que hacen falta especialistas, eso nunca se va a negar, pero el número y las necesidades de los médicos especialistas no se encuentran plenamente identificados. Aunque tomemos en cuenta las vacantes, las jubilaciones y las necesidades de expansión de los servicios, los números de especialistas o subespecialistas siempre estarán abajo de lo que es la demanda de la población. Entonces, la formación de especialistas hoy día se enfrenta a un montón de dificultades, principalmente la financiera. Y eso es básico. Se abrieron plazas. ¿A dónde se fueron esas plazas? Se les está pagando becas. ¿Qué tenemos con un problema ahorita? Tenemos un problema muy serio con los pasantes de medicina. Estoy segura que casi un 30% de los pasantes de medicina del estado de Campeche, hasta donde yo me quedé cuando era jefa de enseñanza, iba a las juntas, no tenían derecho a becas. Y si no tienen derecho a becas, no tienen tampoco su seguro médico y no tienen seguro de responsabilidad civil. ¿Dónde los acomodan? Hace aproximadamente 2 años, a los pasantes de medicina se tuvieron que inscribir en el programa de becarios que dio la presidencia para que pudieran tener una beca y estar en comunidad. Obviamente esos pasantes jamás se van a quedar acá. Entonces, ese es el principal punto. Por eso yo creo que estamos en un buen momento de potenciar esa visión integral de la infancia, o sea, de la medicina. Entonces, ver al paciente de una forma holística en su familia, tratando de aumentar nuestra competencia, no solamente en el área médica, como decía el doctor Aguilar, sino también en el área cultural y social que lo rodea. Estar en una comunidad es muy diferente a estar a una ciudad. Estar en un pueblo muy pequeño te abre la visión hacia una medicina comunitaria y que tiene que integrar a la sociedad para que ese paciente esté sano, para que esa comunidad esté sana y pueda salir adelante. Por lo tanto, en lo personal creo que es indispensable implementar nuevamente una perspectiva que se llama salutógena. Esta perspectiva salutógena comprende más que nada las causas sociales y busca convertir la atención de nuestros pacientes en algo satisfactorio, valioso y que te dé sentido y significado a tu profesión, lo que estás haciendo. Muchas gracias, doctora Aguilar. Si quiere dejar de compartir su pantalla. Eso me hace recordar que los médicos, cuando egresamos en las diferentes épocas y generaciones, etcétera, nos empezamos a juntar y hacemos agrupaciones médicas con la intención de intercambiar nuestras experiencias, de conocer las nuevas tendencias y así se van formando poco a poco las sociedades médicas. En el caso de México, pues la Sociedad Mexicana de Pediatría, que considero es la más antigua, y después pues otra serie de gremios. ¿Cuál es el compromiso de estas asociaciones o sociedades médicas con respecto a la educación médica continua? O sea, ciertamente es bueno reunirse socialmente como amigos, camaradas, tener actividades al aire libre o sociales, pero ¿cuál es el compromiso de las sociedades médicas o asociaciones con respecto a la educación médica continua? Doctor Tostli, adelante. Está apagado tu micrófono, Pedro. Con respecto a las agrupaciones médicas, pediátricas o de otras especialidades, pues no la obligación, porque es un compromiso moral el que las agrupaciones tienen, de dar información, de intercambiar experiencias con los profesionales de la medicina. Pero la obligación principal es individual, es el profesionista, el médico de a pie
el que tiene la obligación moral de superarse, de actualizarse y de tener nueva información. Yo les comenté que cuando salí de la residencia, pues había muchas cosas que no existían. Y hoy, pues yo sé que es una tomografía, que es una resonancia, que es una PCR, que son muchas pruebas de tipo inmunológico, ¿ok? Que en ese entonces, aunque yo me eduqué en un hospital pues de alta tecnología, pues no había, o sea, la medicina no estaba a la situación actual. Entonces, la obligación es individual, yo pienso, y la obligación de las agrupaciones médicas es pues moral, porque es nada más el intercambio de la información, de nuevos conceptos, de nuevas técnicas, en fin, o de experiencias personales de gente que trabaja en investigación, en hacer trabajos, en hacer talleres, en fin. Y el médico tiene que asistir a esos eventos pues para informarse, ¿sí? Pero de lo que yo difiero es que la educación médica no es ir a congresos, ir a cursos. La educación médica continua, es día a día, es leer, es estudiar, es investigar, es ser inquisitivo, ¿sí? Es informarse. Eso es la educación médica continua. Y claro, los eventos médicos son complementarios, pero no es único. O sea, no porque haga yo 5 cursos al año, ya estoy totalmente capacitado. Y el resto del año, pues eché la fiaca y no me informé. No, la educación del médico para ser continua es de día a día, es todos los días, ¿sí? Todos los días se nos presenta un caso diferente, todos los días discutimos un problema con los residentes y tenemos que estar actualizados para dar contestación a las dudas y al problema que tiene nuestro paciente. Yo creo que es una responsabilidad muy muy individual, la que los médicos tenemos que tener para mantener ese nivel y para mantener la competitividad. El médico que no se actualiza, que no se educa continuamente, se queda rezagado, ¿sí? Yo nada más cuando salía de vacaciones en la institución, llegaba nuevamente a mi servicio de urgencias y como engentado. Me tardaba yo 2 o 3 días en volver a tomar el paso, ¿sí? El paso de un servicio de urgencias pediátricas. Entonces, yo creo que la obligación es moral y es individual de cada persona, ¿sí? Porque de lo contrario, pues hay muchos eventos, muchos congresos, y hoy con la pandemia, se multiplicaron. Muchos son gratis. Yo creo que eso nos dejó bien, algo bueno que nos dejó la pandemia, que muchos eventos y mucha información es gratuita. Hoy es más fácil y ya lo vimos con el curso que hizo Médicos Unidos el año pasado. Participaron profesores de todo el mundo, ¿sí? Y antes en los cursos presenciales, pues eso costaba mucho dinero, ¿sí? Y eso deriva en conflictos de interés con las empresas farmacéuticas, con las empresas de alimentos, en fin, y ya no es la información, ya no es tan fidedigna, tan clara, tan honesta, ¿sí? Muchas veces la información está truqueada, ¿sí? De acuerdo a quien patrocine a un conferencista. Entonces, esos trucos que pues uno sí los percibe, muchos médicos no lo ven, ¿sí? Muchos médicos que piensan que van a un congreso y con eso ya están actualizados y cubren sus puntos que le exige
el consejo de certificación, eso es todo. No, eso no es todo. Es eso y más. Muchas gracias, doctor Tostli. Acentuando lo que usted mencionó de que es algo personal, precisamente es parte de la labor de las escuelas de medicina. Parte de su formación es buscar información, comprobar esa información con investigación si es que es posible. Pero yo me refería, porque el que aprende a leer y a buscar información de lo que le inquieta, pues es para toda la vida. No lo deja de hacer en algún año. Pero yo me refería a las agrupaciones médicas porque es un poco diferente. Y yo decía cuál es el compromiso de una agrupación médica, porque no es una cuestión personal. Esa agrupación debe de tener objetivos. Y posiblemente los objetivos para mí más importantes es crear liderazgos. O sea, ahí en ese grupo debe de haber alguien que es muy experto de algo, que ha investigado tal cosa, que ha publicado otra cosa, pues que nos la ofrezca para que aprendamos y mantengamos un nivel de suficiencia o mejor que el que tenemos. Y para eso, pues muchas de las agrupaciones médicas promueven la investigación, premian la investigación y tienen un órgano de difusión. Por ejemplo, en el caso de la Academia Americana de Pediatría, hay mucha gente que no conoce la Academia Americana de Pediatría, pero cuando le dicen, oye, ¿tú has oído del Pediatrics? Dice, ¿cómo no? El Pediatrics lo conoce todo el mundo. Pues es el órgano de difusión de la Academia Americana de Pediatría. ¿Y qué importancia tiene? Pues difundir precisamente el conocimiento para que la gente se documente, se informe y tenga un nivel de suficiencia. Uno de los problemas que tenemos en México es la pobre investigación. Muy poca gente hace investigación, muy poca gente puede publicar, hay reglas muy rígidas y es muy difícil, y muy poca gente puede entrar a la academia, que se necesitan cuando menos 10 publicaciones científicas. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el compromiso de una agrupación médica? Pues tener un órgano de difusión. Ese órgano de difusión debe de promover la verdadera medicina mexicana. O sea, ¿qué quiere decir eso? Sí es bueno escuchar lo que sucede en otros países y las experiencias de otras personalidades extranjeras, pero es mucho más importante que nos muestren los médicos qué sucede en su localidad, qué sucede en su región, qué sucede en su estado, qué sucede en su hospital. Y de eso nos vamos alimentando porque esa es la pediatría de México. Por desgracia, no se promueve en ninguno de los niveles, no se hacen, ahora ya no se hacen tesis como antes. Pedro, tú y yo hicimos tesis. Los que estudiamos hace más de 50 años, pues teníamos que hacer tesis. Ahora ya no se hace tesis, pero no se promueve de todas maneras la investigación. Y si no hacemos investigación, la educación médica continua, con falta de situaciones de actitudes, con cosas presenciales que aprende uno de los maestros, las habilidades, las competencias, la resiliencia. ¿Qué es lo que va a pasar si ni siquiera tenemos información nacional o local o experiencias personales que podamos mostrar desde un punto de vista científico, no coloquial? Entonces, yo creo que se vuelve un poco más complejo. Perdón, doctor Aguilar, me pasé. Adelante. Yo estoy de acuerdo con los dos. Entonces, los encargados de difundir, de promover la educación médica continua, definitivamente son las asociaciones. La verdad, yo bendigo a la pandemia porque me dio la oportunidad de conocerlos y de relacionarlos, porque jamás lo hubiera yo hecho en Hopelchen, nunca con el trabajo jamás salimos. El detalle es que hacer todos estos simposios es caro. Entonces, y tenemos que estar en una relación financiera con farmacéuticas. Y al hacerlo esto de modo muy frecuente y muy común, durante años y años y años y años, aunque esta simbiosis médico, empresas, farmacéuticas y demás es necesaria, ha creado un mal hábito que nos afecta hasta el día de hoy de manera individual a los médicos. Es esa costumbre de tener que recibir una invitación proveniente de la industria
farmacéutica para acudir a los congresos de más alto nivel donde efectivamente se ofrecen todos esos avances, investigaciones y demás, porque muchos médicos que estamos en la periferia, jóvenes y demás, realmente no tenemos esa oportunidad. Y por ejemplo, en mi caso, jamás llega un laboratorio a Hopelgen, nunca, jamás, nunca. Entonces, imagínense, se supone que muchos tienen esa invitación de la industria farmacéutica para acudir a las actividades educativas con gastos pagados. Entonces, prerrogativas que en ocasiones se deciden en base a criterios de mercadeo muy alejados de la academia, del conocimiento y de la investigación. Y pues en muchas ocasiones no favorecen necesariamente a los que lo merecen, ¿no? Y justamente por esta situación, el médico incluso desde la residencia da por hecho que el encargado y pagador de su educación posterior a la educación formal debería ser la industria, lo cual no es, y estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Pedro. O sea, la realidad es que el único responsable es el médico mismo y nadie más. Pues la capacitación debe ser un compromiso personal y responsabilidad de cada uno de nosotros para mejorar la calidad de atención a las personas que buscan tu ayuda. O sea, esa sensación de humanismo no se debe perder. Por eso la educación médica continua debe estar sentado siempre, siempre, siempre en unas bases éticas muy sólidas. Entonces, esto es lo que yo pienso acerca de esto. Si es necesaria la industria, si es necesaria los congresos, si es necesario todo, pero en lo personal, con ese afán de aprender, la pandemia nos ha beneficiado a muchos médicos que no teníamos la oportunidad de ir a congresos y juntar todos esos puntajes que nos pide el consejo. En lo personal, desde que salí de la residencia de pediatría, mi certificación siempre y recertificación siempre ha sido por examen, porque nunca junto puntos y ni sé cómo juntarlos. Entonces, si para mí es estudiar, revisar, entrar a cursos, es una forma de probarme a mí misma que mi cerebro funciona con un examen. Y hasta ahorita creo que he pasado esos exámenes, entonces no me da miedo presentarlos, que es más cómodo ir a puntajes, pero pues el cash no da. Entonces esa es la situación, pero eso no quiere decir que no puedas seguir aprendiendo y alimentándote para poder dar un mejor servicio, sobre todo en lo que a mí me toca, en el área rural, que tengo mucha población vulnerable. Muchas gracias, doctora Aguilar. Ya se ha desatado la polémica y por cuestiones de tiempo voy a hacer preguntas muy precisas. Y la pregunta, antes de culminar con propuestas, sería, ¿cuál consideran ustedes, cada uno de ustedes, el nivel de la medicina y la pediatría en México? Si quiere empezar la doctora Fabiola Aguilar. Ok, entonces déjeme nada más volver a compartir. Muy breve, muy breve. Súper breve. Bueno, miren, la verdad, yo pienso que la docencia médica tiene que estar enfocado a esto, el valor fundamental de la docencia médica, la pasión por la medicina, es ofrecer a los profesionistas egresados y sobre todo a los pediatras la posibilidad de vivir dignamente del y del ejercicio de su profesión, garantizando a la sociedad los mejores profesionales posibles. Entonces, todo esto, sentando bases éticas que se formen, que se sienten en esto, en el profesionalismo médico. Que no se olvide el altruismo, que no se olviden la rendición de cuentas hacia nuestros pares cuando nosotros estemos haciendo mal, que abogamos por la excelencia, que siempre estemos en representación de los intereses del paciente antes del de nosotros, hablando de comercialización y de farmacéuticas, porque nosotros tenemos un deber por y para la salud de lo que nosotros estudiamos, porque se supone que de eso es la vocación. Y precisamente para eso debemos ser personas honorables e íntegras con lo que estamos haciendo y tratar de evitar el mercantilismo y la sobremedicación y al final de cuentas tener un respeto hacia los demás. La medicina tiene que estar centrada en esto, la pediatría tiene que estar centrada en esto, sobre todo no olvidar el profesionalismo médico que se construye en base a estos puntos. Muy bien, muchas gracias, doctora Aguilar.
Me mencionaba básicamente porque hay mucha gente, público, pacientes, que dicen, qué diferente es ir al Seguro Social o al ISSSTE o al INSABI o a Salubridad o como se llame ahora, que ir con un médico particular. No debería ser así. Bueno, deberíamos de analizar qué es lo que está pasando. Y por eso pregunté yo, ¿cuál es el nivel de la atención? ¿Cuál es el nivel de la atención? Generalmente en las instituciones favorecen un nivel despersonalizado, muy poco resiliente, que causa muchas molestias en los derechohabientes simplemente por el trámite burocrático, el médico con una gran cantidad de trabajo sin ser valorado y ganando lo mismo del que no trabaja. Entonces, hay una serie de cosas que es muy complejo y que afectan directamente el nivel de atención. No es lo mismo ver un paciente en el Seguro Social en 15 minutos que ver un paciente con 45 minutos en su consultorio particular. Con las herramientas y los insumos que te ofrece la institución, con lo que tú tienes en un consultorio, que tú pones el nivel de tu atención basado en cómo te sientes cómodo para desarrollar tu profesión, una computadora, desde el estetoscopio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que si hablamos de nivel de la atención, si hablamos del nivel de la atención primaria, pues tendríamos que hacer grandes divisiones porque existen, desgraciadamente. Mencionaba el doctor Aguilar acerca del tipo de universidades y la calidad de estudiantes. ¿Eso les da alguna ventaja o es desventaja? Yo creo que también merece un análisis. Entonces, lo que quiero yo llegar es, y quería así de una manera más llana, no tan técnica, ¿cuál consideran ustedes que es el nivel de atención? Porque, por ejemplo, tenemos un porcentaje muy triste de diagnósticos tardíos, de complicaciones, de padecimientos que eran prevenibles y predecibles. Ya no hablemos de cosas, pues que México está lleno de eso, que es prevenible y predecible, como es la obesidad, la hipertensión, la diabetes. ¿Y qué es lo que ha pasado? No, pues entonces nada más se atienden en los segundos y terceros niveles con las complicaciones sin haber hecho una medicina de la salud, sin haber hecho una medicina de la promoción de la salud. Y entonces yo diría, ¿dónde están las competencias? ¿De qué sirve la educación médica continua? ¿Dónde está la investigación? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que hace el médico que pone un consultorio? Pues gana su consulta y se acabó. ¿Qué es el médico que está en la institución? Está preocupado por ver si ese paciente que se lo cambian a cada rato o al revés, que el paciente le cambian a cada rato, el médico lleva sus curvas de crecimiento y desarrollo, o está preocupado en ver qué comorbilidades tiene de acuerdo a la demanda de la atención. Entonces, es un contexto diferente volver a preguntar cuál es el nivel de la atención médica en México y de la atención pediátrica. Doctor Riquelme, Pedro Tostle. Bueno, yo quisiera ser breve. El nivel de la atención médica en México la dividimos en dos facetas. Una es la medicina institucional y otra es la medicina privada. En la medicina institucional muchas veces, le echamos la culpa a la carga de trabajo, a que esa atención sea falta de calidad y falta de calidez, ¿sí? Esa calidad y esa calidez, muchos médicos que son institucionales sí la llevan a cabo en su práctica privada. Entonces, no debe de haber diferencia. El profesional de la medicina debe de estar comprometido con sus pacientes, ya sean institucionales o ya sean privados, y debe dar lo mejor de sí para preservar la salud, devolver la salud de sus pacientes. Eso pues yo estuve en una institución 31 años
pues sí, yo veía la diferencia entre algunos compañeros que pues muy despersonalizada la atención y en muchos residentes también porque nosotros, los mentores, no inculcábamos el respeto al paciente, el cariño al paciente y la empatía hacia nuestros pacientes. Eso depende también de los preceptores que cada residente tenga, porque no es el paciente de la cama 18, es Jaimito, ¿sí? El que le gustan los juguetes electrónicos, o es Pablito, el que le gusta cantar, ¿sí? O es Lupita, la que le gusta pintarse la cara. Entonces, eso tiene que mejorar la calidad y la calidez institucional. Les decía a los residentes, haz de cuenta que lo estás viendo en tu consultorio y dile, mi amor, Pablito, ¿me permites revisarte tu corazón? En fin, ese es el nivel de atención que hay en México, que muchas veces es muy despersonalizado a nivel institucional, ¿sí? Muchas gracias, doctor Pedro Tostli. Doctor Aguilar. Doctor Eduardo, fíjese que yo creo que inclusive hay observatorios que han medido y que pueden responder la pregunta que usted ha hecho. Y digamos en síntesis, la calidad es heterogénea, es asimétrica. Y a veces no necesariamente tiene que ver con un tipo de servicio público-privado. Hay experiencias públicas que son extremadamente exitosas, de alta calidad y para muestra los institutos nacionales de salud. Y también tenemos experiencias privadas con muchas deficiencias, ¿no? Yo lo que creo y en ese sentido es que otra vez lo dejamos al azar, lo dejamos a la responsabilidad individual. Y cuando dejamos las cosas a la responsabilidad individual, pues lo que obtenemos es que hay una heterogeneidad. Y eso es la realidad en la calidad de la prestación de servicios en todo el mundo, en todo el país. Y creo que ahí es donde entra la función rectora en el sistema. Ahí es donde tiene que entrar la Secretaría de Salud y estandarizar la calidad y hacer esfuerzos por estandarizarlas. Y en ese sentido, creo que las sociedades médicas, precisamente creo que esa es una de las funciones, favorecer esta estandarización de elementos mínimos y ser un puente, un vínculo entre precisamente la formación de calidad y que vaya aparejada a una prestación de servicios de salud de igual manera. Y con relación a cómo debe de ser, yo lo que creo es, y yo sí ahí tengo muchos comentarios con relación a la industria farmacéutica, hay evidencia de que la práctica clínica se ve alterada cuando el médico o médica está expuesto a la información de la farmacéutica. Creo que en México nos hace falta mucho formar a médicas y médicos en medicina basada en evidencia. Tenemos médicos que repiten patrones y que no tienen las herramientas suficientes para tener una lectura crítica, para poder tener un comportamiento clínico basado en evidencia. Simplemente replican lo que aprendieron en sus hospitales y sobre todo también es un elemento terrible, no tenemos profesores formados de manera adecuada. Y obviamente al no tener profesores no podemos tener alumnos y egresados con buenas competencias. Sí hay, pero depende de las personas. Y eso en un sistema adecuado y de calidad no puede suceder. Muchas gracias. Todo lo que me ha dicho, pues creo que estamos en la mediandad. No, no podemos ponerlo por encima de la media. Pues vamos a concluir y les voy a pedir a cada uno de ustedes qué es lo que proponen.
así también de una manera breve y concisa para tratar de mejorar de acuerdo a nuestras condiciones, de acuerdo a nuestra realidad. ¿Qué propondrían? Vamos a empezar con la doctora Aguilar. Yo vuelvo a poner mi pantallita. Entonces, yo propongo que debemos de cambiar y por qué no formar especialistas enfocados en el primer contacto. Entonces, el enfoque para mí en el área que nosotros estamos manejando puede ser especialistas de cualquier área, pero obviamente nosotros somos pediatras. Yo creo que la educación médica continua del médico pediatra o del nuevo pediatra tiene que tener un enfoque sobre todo en salud pública. Entonces, es bien difícil, es muy complicado quitarte de la cabeza todo lo que aprendiste en un hospital y aterrizarlo en un lugar donde no tienes nada. O sea, donde tienes que volver a empezar de cero, desde la consulta que no la sabes dar. Entonces, ¿por qué tenemos que formar a un pediatra con un enfoque en salud pública? Porque los niños definitivamente son una parte vital de la sociedad. Entonces, tenemos que centrarnos que las diferencias con el adulto hacen y debemos brindarle una atención diferente y con especial atención en su salud porque va a ser el adulto del futuro. Entonces, tenemos que cuidar a largo plazo esa semillita para que dé un árbol fuerte. Y el concepto de salud y enfermedad del niño, sobre todo, depende no solamente de la enfermedad de que vive. O sea, es un niño que viene con diarrea. Le preguntaste si hay fecalismo a ras de suelo. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, la salud del niño desnutrido, un niño que se la pasa con diarreas crónicas, también depende de su medio y de la cultura donde habite. Nos estamos perdiendo, o sea, de todo lo que está alrededor de ese paciente. Y eso va a crear una conciencia de un nuevo perfil epidemiológico de las enfermedades del menor. Entonces, con esto, yo propongo un perfil de una nueva pediatría, donde se vigile y se evalúe la salud y el bienestar de la comunidad, donde el pediatra tiene que ser un líder estratégico para la salud y el bienestar de diversos actores. Definitivamente no podemos dejar de lado la investigación y la educación y tiene que ser un promotor del progreso. ¿Por qué? El balance entre la formación de médicos generales, la necesidad de médicos especialistas, sus características y la posibilidad de mejorar la distribución a nivel nacional requiere, como decía el doctor Aguilar, una política de Estado. No hay manera de separarla, en la que participen todos los involucrados, entidades formadoras de médicos generales, los que participen en la formación de médicos especialistas, las universidades y las instituciones de salud comandadas por el gobierno federal, todas enfocadas en conseguir los mejores recursos humanos y la mejor calidad de vida para los que se dedican a servir en la salud. Muchas gracias. Ajá. Muy Muchas bien. gracias, doctor Aguilar. Doctor Pedro Tostli. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con la doctora Fabiola en que las nuevas generaciones de pediatras deben de tener un perfil diferente, un perfil enfocado en la sociedad, en la comunidad, convertirse en líderes, convertirse en educadores, convertirse en formadores de familia, o sea, no que hagan familias, sino que formen a las familias, que eduquen a las familias, que los enseñen a comer, que los enseñen a informarse, que les cambien su ámbito social, ¿sí? Ese es el verdadero perfil del nuevo pediatra que México espera. Muy amable, muchas gracias, doctor Pedro Tostli. Doctor Arturo Aguilar. Sí, fíjense que yo coincido que es muy complicado y también coincido en reorientar la formación y la práctica. Sin embargo, creo que también tenemos que cambiar los incentivos. A nosotros y al pediatra clínico le beneficia el que los niños tengan enfermedad porque significa que tienen clientes, ¿no? Y en lugar de ser personal de salud, somos personal de enfermedad, ¿no? Esa es una situación que tenemos que cambiar los incentivos. Mientras los incentivos no cambien, al personal de salud
no le va a, no se va a sumar a un cambio en el paradigma de atención. Y creo que a veces se confunde el primer nivel de atención con la atención primaria a la salud. La atención primaria a la salud es lo que han dicho ustedes. Un personal en salud, en este caso un pediatra, tiene que hacer que el entorno, ¿no?, en donde se desarrolla el paciente tenga las condiciones mínimas de salud. Y si el problema es educativo, pues hay que meterle a la educación porque eso me va a representar salud. Y que si el problema es saneamiento, pues tengo que meterle ahí. Y que si el problema es de inseguridad, pues tengo que moverme hacia allá. El problema es que yo solamente estoy en el consultorio, ¿no? Entonces, es una situación complicada. Creo que para mí el primer paso es abrir, y una vez que podamos ir avanzando en esta transición, podemos lograrlo. Pero sin duda, no solamente ni va a ser responsabilidad del médico pediatra hacerlo. Muchas gracias, doctor Arturo Aguilar. Quiero comentar que no creo que sea sano estar conforme. Yo creo que es más sano estar inconforme. Y en mi caso, yo estoy muy inconforme con lo que está sucediendo en México, por muchas razones. Y una de ellas es que yo considero que la medicina institucional, hablando de la atención primaria, pues deja mucho que desear. Se ha deformado a tal grado que ha ido matando la medicina de consultorio de los médicos que egresaban de las escuelas de medicina. Y eso tiene una importancia porque en otros países no existe oferta de consulta de atención primaria o de primer contacto en las instituciones. Los grandes hospitales en otros países, el médico pone su consultorio, que egrese, obtiene una licencia y le paga el gobierno a los pacientes que tienen un sistema de derechohabiencia, y de esa manera el médico gana lo que trabaja. Si trabaja mucho, pues gana mucho. Si trabaja poco, pues gana poco. Pero además, la institución no tiene obligación de dotarle de nada. Entonces va a depender de la calidad del médico, de la calidad de lo que ofrece, pues que tenga clientes o no, y el gobierno le paga. Es muy diferente cuando uno va al Seguro Social o al ISSSTE o a otra institución donde tiene uno que sacar cita. A veces lo tratan mal, a veces las difieren, no hay en ocasiones medicamentos, o le dan una consulta de 5 minutos, o va a buscar una incapacidad, y bueno, se vuelve una serie de cosas muy complejas que el resultado es que un médico en 6 horas y medias ve 45 o 50 pacientes, que tiene que hacer recetas, que tiene que hacer incapacidades, y pues eso dista mucho, aún a pesar de su buena intención de hacer una medicina, ya no digamos de promoción de la salud o hacer una medicina de atención primaria o de diagnóstico temprano. Lo que quiere es terminar la consulta porque ya no puede más, y porque además pues gana lo mismo. Así vea 10 pacientes o 30 o 40 o 50, va a ganar lo mismo. Y ya no digamos el ambiente laboral. Tal parece que los ambientes laborales institucionales están hechos para que el médico que trabaja se sienta incómodo, que no se sienta cómodo. Y ese es un tema que posiblemente abordemos en otra ocasión, pero quiero agradecer a todos los que han hecho presencia en esta conferencia, en este panel forum, al doctor Faría Nelson de Venezuela, al doctor Artaza de Argentina, a muchos otros de diferentes partes de la República Mexicana. Coinciden mucho sus comentarios, agradecen y felicitan a la doctora Aguilar, al doctor Tostli, y definitivamente coinciden con los cambios de políticas en cuestiones de salud. Venimos arrastrando, es más, la ley de salud
es una vergüenza en México que todavía ni siquiera se cambian cosas que son totalmente obsoletas. En fin, eso ya será tema de otra plática, pero quiero agradecer a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la participación de la doctora Fabiola Aguilar García, del doctor Pedro Tostli Riquelme, del doctor Arturo Aguilar Ye, y la presencia de todos ustedes. Este video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en unos minutos más. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego.